Muy bien, entonces estamos hablando acerca de la familia y cuando estábamos pensando en los temas de la familia necesitábamos incluir un tema que es muy importante, que tiene que ver la relación de padres, hijos y padres, porque una de las bendiciones que tenemos aquí en la iglesia es que la mayoría de los matrimonios mínimo tienen 3 hijos, somos muy trinitarios en esa parte. Entonces hay bastantes niños, bastantes adolescentes, y ellos necesitan también escuchar lo que Dios tiene para decirle a ellos y a decirnos a nosotros como padres. Aunque al preparar el tema yo estaba analizando la situación hoy en día, la situación que se vivió en los tiempos en que escribieron los autores de la Biblia, y parece ser que no ha cambiado mucho el escenario. En los tiempos bíblicos y en los tiempos actuales hay situaciones muy similares a las cuales quiero referirme en esta mañana al hablar de este tema tan importante. Pero primero afirmar una verdad, y la verdad de que Dios ha dicho en su palabra que herencia de Jehová son los hijos. Y si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. El mundo en que nosotros estamos viviendo es un mundo cambiante, un mundo en que las exigencias son mayores cada vez más. Por lo tanto, hoy necesitamos tener familias fuertes, necesitamos tener una familia en la cual haya un verdadero compromiso con las Escrituras, entendiendo el papel de los padres y entendiendo el papel de los hijos. Esta serie que hemos preparado, que hemos diseñado a través de estos domingos, está enfocada para familias que no se conforman con quedarse en el status quo, sino familias que quieren ser comprometidas con las Escrituras e ir un paso hacia adelante, y hombres que asuman su papel como cabeza de la familia. Por eso es un reto durante estos domingos que hemos venido trazando la palabra de Dios para ayudarnos para ser familias fuertes. Y si hay familias fuertes, va a haber una iglesia fuerte. Así que yo los invito en esta mañana a que analicemos las Escrituras, pero analizando también la situación de nuestro tiempo y la situación del pasado. Vamos a orar. Señor, gracias por esta hermosa oportunidad que nos das de revisar las Escrituras y ver el plan y el proyecto que tú tienes para cada uno de nosotros. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres bueno y porque tú eres maravilloso. Alabamos y bendecimos tu nombre por celebrar la grandeza y el poder tuyo en medio de nosotros. Recibe mucha honra y recibe mucha gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Colóquense de pie un momentico y abran sus Biblias en el libro de Efesios. En el libro de Efesios capítulo 6. Versículos 1 al 4. Efesios 6, del 1 al 4. Yo tenía preparado algunas cositas allí, pero se me olvidó la memoria a última hora, una llamada que recibí, se me embolató el asunto. Pero Alicia tiene una Biblia, después que yo lea, que no la trajo la Biblia. ¿Quién tiene la nueva traducción viviente? ¿Quién tiene la nueva traducción viviente? Mírenme para ver ahí si es la nueva traducción viviente, yo creo que es esa. Y Bel la tiene. Bueno, entonces yo voy a leer en
en la versión Reina Valera, de los versículos 1 al 4 del capítulo 6 de Efesios, Eibet nos va a ayudar con esos mismos versículos, lo va a leer en esa versión Nueva Traducción Viviente. Dice la Reina Valera del 60: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Los padres podemos decir amén a eso, ¿verdad? Amén. Queremos que eso sea una realidad, pero los hijos también quieren escuchar lo siguiente, el versículo 4, ¿verdad, hijos? Ustedes quieren escuchar esto. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y los hijos dicen que amén. Si dicen los hijos amén, ¿verdad? Y ve, por favor, léenos en esa versión. Hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que provienen del Señor. Gracias, pueden sentarse. Leí en un libro de Charles Swindoll lo que escribió un sociólogo allá en el año 1947. Bueno, yo no había nacido en esa época, con eso les digo todo. Entonces, ese señor escribió lo siguiente, enfocado en el deterioro y la desintegración de la familia que él veía venir. Y escribió que él veía venir divorcios sin razones, fácil, rápido y en aumento constante. Eso lo escribió él en el año 47, o sea, estaba visualizando y proyectando la realidad sombría, pero pertinente. Ahora, también él observó que iba a haber en el futuro una disminución del número de hijos, descenso de la población e incremento de la insolencia en público hacia los padres y la paternidad. O sea, eso es algo que lo hemos estado viendo, la insolencia en público de los hijos hacia los padres y también el mal manejo y el mal uso de la paternidad, el concepto de la paternidad. Y el concepto de paternidad y madre y padres incluye a las madres y a la maternidad. También la ruptura de la mayoría de las inhibiciones referentes al adulterio, aumento y difusión rápida de la delincuencia juvenil y aceptación común de todas las formas de perversión sexual. Ahora, ese deterioro que este señor en el año de 1947, un sociólogo que es historiador, estaba visualizando, esa es una realidad que ya el apóstol Pablo había dicho, que en los posteriores tiempos el carácter de los hombres, una de la parte del carácter del hombre sería la desobediencia a los padres, y que la gente iba a ser rebelde, que iba a tener una condición en la cual no iba a respetar las autoridades. Ahora, también hay otra realidad, y es la realidad que vivía la gente de la cultura a la cual Pablo está escribiendo. Había una cultura que estaba predominantemente afectada por el judaísmo y también por el imperio romano, donde los hijos llevaban a ser como una parte del gobierno, y el gobierno decidía qué hacer con los hijos, y había un maltrato, y si el niño nacía con alguna deformidad, los padres tenían la autoridad, sobre todo el papá, de eliminar a ese niño
y había esa cultura romana, que más adelante la vamos a ver en el desarrollo de lo que les voy a comentar de Efesios 6, era algo bastante fuerte en contra de los niños, cosa que también en algunos sistemas políticos se ha querido imponer en algunos países, en los cuales los niños no pertenecen a sus padres, sino que pertenecen al gobierno, y el gobierno puede hacer con ellos y llevarlos a lugares para adoctrinarlos, para entrenarlos y formar de ellos, según ellos, una sociedad diferente. Entonces, ese reto de la cultura predominante romana y de la cultura judía, y viene una nueva cultura, y es la cultura de Jesucristo, la cultura del Evangelio. Y piensa algo muy interesante al leer el libro de Efesios capítulo 5 y entrar al capítulo 6, es que Pablo está pensando en un concepto muy importante de la iglesia, y ese es el concepto de familia. El concepto de que en la iglesia se reúnen a ambos sexos y a personas de diferentes edades. La Biblia en el libro de Efesios habla de que somos miembros de la familia de Dios. Ese concepto de familia, que pertenecemos a la familia de Dios. Y por eso en el capítulo 5 y 6 Pablo está dando cuáles serían los deberes, y aquellos que han conocido a Dios, cuáles son los principios básicos para aplicarlos a la familia de Dios. Entonces, mirando en la Escritura, tenemos un reto para nosotros los padres y para los hijos, y para muchos de nosotros que todavía tenemos hijos pequeños, tenemos hijos en la adolescencia. Estos principios son muy pertinentes para nosotros. Ahora, hay unas instrucciones muy específicas, pero noten que en esas instrucciones incluye a los padres, y ahí está padre y madre, incluye a los hijos, y también más adelante incluye a los siervos, incluye a los amos, incluye a las esposas, la relación de esposa y esposo, esposo y esposa. Entonces, ese concepto de familia está muy ligado al corazón del apóstol Pablo. Es un cambio radical en el pensamiento de Pablo a la crueldad con que se prevalecía en el Imperio Romano, en el cual a los niños indeseados se les abandonaba, se asesinaba a los débiles y a los deformados, y a los niños saludables eran considerados por algunos en el Imperio Romano como una molestia parcial, porque limitaban la promiscuidad sexual y complicaban un posible divorcio. Entonces, para el Imperio Romano, los niños eran en cierto modo un problema, una dificultad, y no lo veían como una bendición. Pablo, a través de sus principios, que son los principios de Dios, incluye un nuevo concepto, el concepto de familia, de vivir en familia, y que los hijos, como dice el Antiguo Testamento en la cultura judía, los hijos son herencia de Jehová y son una bendición. Bienaventurado aquel que tiene hijos, bienaventurado aquel que Dios le da ese privilegio de criar a hijos y que pertenecen a Dios, y que simplemente nosotros somos administradores. Ahora, capítulo 6 nos arranca diciendo: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Obedecer en el Señor. Noten que dice obedecer en el Señor bajo unos nuevos principios, los principios éticos y morales cristianos. Obedecer en el Señor a vuestros padres. Y declara que eso es ¿qué? Justo. Eso es justo, eso es bueno. Pero también no solamente hay que obedecer a los padres porque eso es justo, sino porque la ley de ese momento, la ley mosaica, la ley de Dios y la ley moral, decía que también el honrar a Dios, el honrar a los padres, era honrar
a Dios, porque al honrar los mandamientos estábamos honrando a Dios. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es una realidad y es una verdad muy importante. Entonces tenemos, obedecer a los padres es justo, eso es bueno. Además, es un mandamiento con promesa. Y tercero, es el concepto que realza el Evangelio. El Evangelio nos habla de la sumisión de padres, de los hijos hacia los padres. Y eso es algo muy importante. Los hijos deben obedecer a sus padres. Y yo sé que esto cuesta mucho trabajo a veces a los hijos. El obedecer a sus padres cuando de pronto ellos, en la edad que tienen, a veces saben, de pronto conocen más tecnología que nosotros, tienen mayor acceso a información que nosotros los padres. Y a veces los hijos piensan que se las saben todas. Entonces, al sabérselas todas, o sea, lo que expresamos los padres, o sea, está como mandado a recoger, y es anticuado, es antediluviano, es dinosaurio. Entonces, pero los principios de la Biblia, los principios de la palabra, nos enseñan que hijos hay que obedecer en el Señor a vuestros padres. Eso es algo racional, es algo que la misma naturaleza enseña. Es sano, es racional obedecer a los padres, porque Dios lo determinó así. Por eso hay tres principios que podríamos decir, o tres fundamentos. Lo fundamental, la naturaleza. Dios lo decidió así, que los padres fuesen autoridad y que los hijos obedecieran. Segundo, la ley da un privilegio y da una promesa. Y tercero, el Evangelio. El Evangelio nos da en el Señor la oportunidad de poder obedecer, y tenemos la capacidad por el Espíritu Santo que habita en nosotros, que habita en nuestros hijos, al haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, para poder obedecer. Así que no hay excusa para no obedecer. No es que yo no puedo, es que yo no soy capaz. El Evangelio de Jesucristo trae una transformación de vida y da a los hijos la capacidad de obedecer. No solamente, porque uno puede decir, bueno, es justo, es bueno obedecer. Entonces yo obedezco porque así la naturaleza lo demanda. Ah, bueno, hay una promesa por allí de que si yo honro a papá y mamá, me va a ir bien. Pero además de eso, está el poder de Dios restaurando a la persona, restaurando al hijo, para que el hijo tenga la capacidad y el poder de obedecer en el Señor a sus padres y así vivir una vida que agrada a Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces, la justicia natural en la época medieval tenía que ver, y a veces se hacía mucho énfasis en esa parte, en que el hijo tenía que obedecer porque así era la ley de la justicia natural. Y así como Dios lo reveló, aunque no tuviesen la escritura en algunos momentos, en alguna cultura, los hijos tenían que someterse a los padres. Ahora, eso ha influido en algunas culturas, por ejemplo en la cultura china, en la cultura japonesa. O sea, la sumisión a los padres es un valor muy, pero muy alto, en el cual eso ha ayudado también a esa cultura a permanecer sólidas, porque hay un respeto tremendo hacia la autoridad de los padres en la obediencia. Y aunque ellos no tienen en cuenta el principio bíblico, tienen el concepto de la ley natural que lo ha establecido así, que los hijos deben someterse a los padres. Ahora, a través de la historia se ha notado que cuando hay decadencia en una sociedad, y muchas veces tiene que ver porque hay decadencia en la familia, porque hay decadencia al interior de la familia, donde los hijos no obedecen a los padres, o también donde los padres más adelante están provocando a ira continuamente. Entonces,
honra a tu padre y a tu madre, según la ley, agregaba un elemento también muy importante, era que para que tus días se alarguen sobre la tierra y para que te vaya bien. Yo me imagino que a los hijos que están aquí les gustaría que les vaya bien y ser de larga vida sobre la tierra. Yo no sé si ustedes han notado hoy en día que ya los hijos no entierran casi a sus padres, sino que son los padres que están enterrando a sus hijos, porque hay muchos hijos que son de larga, no son de larga vida, son de corta duración, porque en sus vidas hay siempre una actitud de rebeldía, no solo, y cuando se rebelan con los padres empieza una rebelión hacia las autoridades, y cuando hay ese tipo de rebelión ponen en riesgo su vida. Y a veces las leyes que se establecen son unas leyes muy frágiles, y eso afecta a que pongan a los niños, a los adolescentes como carnada, y ciertos grupos utilizan a los hijos, a los niños que son menores de edad, para cometer delitos, porque la ley siempre permite que es más frágil en ese sentido, y se están exponiendo a que los hijos o los muchachos no sean de larga vida, porque son maltratados, van a centros de reclusión donde en vez de ser ayudados, orientados, salen en peores circunstancias muchas veces, y a veces son víctimas de asesinatos. Entonces, la sociedad decadente ha dejado librada muchas veces a la familia, a su propia idolatría, y tristemente no se tienen en cuenta los principios de la ley de Dios. Está bien, una persona puede decir, yo no tengo en cuenta la ley natural, pero también hay un principio de la ley moral de Dios en el Antiguo Testamento, es que había una promesa, y esa promesa está reunida en 2 versículos. Es Éxodo 20:12, que dice, donde están los 10 mandamientos: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Y el texto griego complementa con Deuteronomio 5:16, que dice para que te vaya bien. O sea, esa promesa, que tus días se alarguen sobre la tierra y para que te vaya bien. Ahora hay que tener en cuenta que esta parte del decálogo tenía que ver con el pueblo de Israel básicamente, pero hay unos principios muy importantes que tener en cuenta. Es que esos principios Dios los estaba dando a su pueblo antes de entrar a la tierra prometida, y quería que fuese un pueblo completamente diferente. Ahora no solamente tenemos la ley, sino que tenemos la gracia, que todavía va más allá de la ley. O sea, no solamente es contentarnos de que a nuestros hijos les vaya bien y que van a ser de larga vida sobre la tierra, sino que el Evangelio trae restauración, el Evangelio trae transformación a la vida de las personas, a la vida de nuestros hijos. Entonces, qué hermoso es poder nosotros inculcar a nuestros hijos el valor de obedecer a Dios, porque la gracia de Dios ha sido muy generosa para con nosotros, para con nuestros hijos. La gracia de Dios, alguien la explicó en que alguien llega a tu casa y te patea la puerta, entra a la nevera y te come el almuerzo que tú tenías ya listo para calentarlo, y después de todo eso se sienta allí en la mesa, te voltea la mesa, sale y tú no das las gracias ni nada, y sin embargo tú lo invitas otra vez para que venga a almorzar y le das una comida mejor de la que él entró y se llevó. Eso es gracia, y eso es lo que a veces nosotros llegamos delante de Dios así, y Dios nos ha bendecido más allá de lo que nosotros merecíamos. Entonces, la gracia de Dios entra en este factor tan importante de honrar a padre y madre. Honra a tu padre y a tu madre. Hijos,
que están acá, una bendición enorme es la de poder honrar a padre y madre. Si usted honra a padre y a madre, está honrando a Dios. Y es interesante que los mandamientos a veces los han dividido, que los primeros 4 son en relación con Dios y los otros 6 son en relación entre unos y otros. Pero algunos pensadores, teólogos, han ubicado en que son realmente el de honrar a padre y madre está en el nivel de honra a Dios. Cuando tú honras a tu padre y a tu madre, estás honrando a Dios. Verlo desde ese punto de vista, como un deber hacia Dios. Porque a veces en nuestra infancia pensamos que si desobedecemos a nuestros padres, no pasa nada, no hay ningún problema, no estamos deshonrando a Dios. A veces hay como un cortocircuito a veces en nuestros hijos. Desobedecemos a los padres, pero la desobediencia de nuestros padres no implica nada en nuestra relación con Dios. Pero eso va muy ligado, o sea, cuando usted como hijo no obedece a sus padres, no está obedeciendo a Dios. Así de sencillo. Entonces no podemos decir que no, yo obedezco a Dios, pero a mis padres no los obedezco. Entonces hay un cortocircuito allí. Entonces el principio es que cuando yo estoy honrando a papá y a mamá, estoy honrando a Dios y estoy obedeciendo a Dios. Entonces algo muy importante, mis amados hermanos, es reconocer, y niños y jóvenes que están acá, es que si usted honra a su papá y a su mamá, eso es algo que es bueno, que es justo, es algo que en la ley moral de Dios lo aprueba. Pero además de eso, la gracia de Dios del Evangelio trae la capacidad para poder obedecer a nuestros padres. Ahora, nosotros como padres no debemos conformarnos y pensar que ellos tienen que obedecernos porque sí, sino que la gracia de Dios ha sido tan amplia también para nuestros hijos que le da la capacidad para obedecerle. Y otra cosa muy importante es que los que tenemos hijos hoy en día también fuimos hijos en el pasado. Entonces, a veces se nos olvida ese hecho de que también fuimos hijos y que a veces hay etapas en la vida del niño que reflejan muchas veces lo que también nosotros fuimos como hijos en la casa. Entonces, pero a veces no queremos cosechar a veces lo que hemos sembrado como hijos y pretendemos que, bueno, nosotros hemos sido desobedientes a los padres, pero vamos a tener unos hijos que perfectos, que ellos van a obedecer en esto y en lo otro. Entonces recuerden que lo que sembramos también que cosechamos. Entonces tener mucho cuidado en esa parte. Ahora ahí viene el factor de la gracia de Dios, esa gracia de Dios capaz de habernos libertado de ese pasado nuestro en el cual era una rebeldía abierta hacia nuestros padres y que le hicimos sacar a nuestros padres más de una cana y más de un trasnocho. Pero ya cuando uno es padre y empieza a tener los hijos y empieza a ver los hijos y ahí dice, ay mi papá sí tenía razón, ay mi papá, ay Dios mío, y los hijos, y empezamos a mirar que no es fácil criar hijos en esta sociedad, porque en esta sociedad está marcada por una intensa actitud de rebeldía hacia, sea padres, sea maestros. Si no, pregúntele a un profesor de cualquier colegio cuál es la actitud de los muchachos allí en los colegios. O sea, desde pequeñitos se van formando, vienen como con ese chip de rebelarse hacia todo lo que tiene que ver autoridad. Y por eso una de las características de 2 Timoteo capítulo 3 es desobediencia a los padres. Esa es una característica de esta sociedad. Pero el Evangelio, la gracia de Dios, la bendición de Dios
no está a nuestro alcance para que nuestros hijos puedan obedecer a nosotros como padres. Pero también está el otro principio, es que a veces los hijos no nos obedecen porque los provocamos a ira. Los provocamos a ira y tratamos de poner en ellos temor y producimos en ellos unas actitudes, a veces son demasiadas exigencias. A veces las exigencias que de pronto nos pusieron a nosotros nuestros padres, nosotros queremos ponerlas a nuestros hijos, pero a un mayor nivel, y eso produce en nuestros hijos una rebeldía y una desobediencia. Y ahí entra, padres, la cantaleta. A veces los padres nos volvemos muy cantaleteros, y es una cantaleta por aquí, esto por aquí, esto por allá, y ya el niño va a hacer algo y enseguida ya estamos repitiéndole el mismo sermón, cantaleteándolo por aquí por allá, que llega un momento dado en que provocamos en el niño a nosotros, de nuestros hijos, a ira, y entonces hacen las cosas de pronto ya no por amor, sino con rabia, por ira. El Señor dice: vosotros padres, eso incluye a la mamá, eso incluye al papá, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Pero hace un cambio. Miren que comienza con una forma negativa. Cuando está hablándole a los hijos, comienza de una manera positiva, hablándole que esto es justo, de que en la ley hay promesa y que está la ley del Evangelio, la gracia de Dios. Pero comienza aquí con una forma negativa hacia los padres. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Ahora, teniendo en cuenta el trasfondo romano, el poder del padre romano era vitalicio y duraba toda la vida del hijo. Un hijo romano jamás llegaba a la mayoría de edad, aunque hubiera crecido. Y eso es algo tremendo, o sea, porque el hijo siempre tenía que estar bajo la autoridad y el dominio del padre. Entonces el padre romano ejercía una influencia tremenda y llegaba al punto en que el hijo no podía disponer y tomar decisiones solo. Y Pablo está adelantándose, el Señor a través de Pablo está adelantándose: padres, ustedes no provoquen a ira a sus hijos. ¿Cómo provocamos a veces a ira a nuestros hijos? Hemos mencionado la cantaleta, pero también a veces el imponerle a veces tareas que no son tareas de los hijos. A veces provocamos a ira, además de el exceso de tareas que traen del colegio. A veces nosotros somos muy rigurosos como padres en que, además de esas tareas que traen del colegio, que son múltiples, entonces vienen otras tareas que nosotros les asignamos, que a veces el niño no están en capacidad de poder llevarlas a cabo, y llega un momento dado en que los hijos estallan en ira. Pero además de eso también está un factor, es que a veces provocamos a ira a nuestros hijos porque no les dedicamos el tiempo que ellos necesitan. Qué bueno por el testimonio de Roxana, de tener una madre allí en la casa que pueda dedicarle tiempo a sus hijos. Pero a veces nosotros estamos tan ocupados en cosas buenas, en el trabajo, o sea, en traer la comida a la casa, que comprarle los últimos zapatos de moda, el último celular de moda, o sea, eso no está de malo, no es malo, pero el problema es cuando reemplazamos eso por el tiempo de calidad que necesitamos pasar con nuestros hijos y no involucramos a nuestros hijos en nuestras actividades, no involucramos a nuestros hijos en los deberes que nosotros a veces tenemos que cumplir. Entonces provocamos a ira a nuestros hijos en el sentido de que estamos siempre exigiéndoles, y hay una exigencia
tremenda a veces sobre nuestros hijos. Ahora, yo me acuerdo de los tiempos en que yo fui niño, cuando usaba esa camiseta y esos pantaloncitos que usaban unas tirantas. Entonces, con cargadores. El niño lo dejaban a uno ser niño. O sea, uno tenía la capacidad de poder jugar y llegar a arrastrarse allá en la arena, brinca por aquí, corre por allá, o sea, sudar, montarse al palo, montarse por aquí, por allá. Hoy en día, o sea, al niño no se le deja ser niño. Entonces, no te subas ahí, no hagas esto, no hagas lo otro, o sea, y no te ensucies, o sea, queremos tener a los niños como todo blanquito, todo allí limpiecito, o sea, y perdemos el privilegio de que los niños quemen esa etapa de la vida. O sea, el niño necesita quemar esa etapa de ser niño, de correr, de brincar, de saltar, pero a veces nosotros queremos tanto control sobre nuestros niños que provocamos en ellos ira, provocamos en ellos desobediencia. Y a veces también queremos que nuestros hijos sean lo que nosotros queremos que ellos sean. Queremos que nuestros hijos sean tal cosa. O sea, yo quiero tener un futbolista en mi familia, así que tú vas a ser futbolista. Así que no sepas si el balón es cuadrado o redondo, pero tú vas a ser futbolista. Y tratamos de imponerle al hijo, o sea, el estrés de que llevarlo aquí al entrenamiento, que esto por aquí, por allá, y queremos que nuestro hijo sea futbolista o que sea cantante o que sea esto por aquí, por allá, y le ponemos unas exigencias demasiadas, cuando eso no es lo que quiere el hijo. Entonces, no provoquemos a nuestros hijos a la ira, sino más bien, dice allí, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Miren, en amonestación del Señor. A los hijos les dice, obedeced a vuestros padres, pero ¿qué? En el Señor. Aquí, críen a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. No son a la luz de los valores del mundo. No son a la luz de lo que nos dicta la sociedad, sino a los principios de esta nueva sociedad que tenemos en Cristo Jesús, que somos miembros de la familia de Dios, que tenemos un Padre que se relaciona con nosotros a través de Jesucristo y que obra en nosotros a través del Espíritu Santo. O sea, una nueva relación de familia en la cual hay un crecimiento. No solamente es un enseñamiento, se le enseña de una forma verbal, sino que también hay una enseñanza de forma práctica, porque a veces enseñamos a nuestros hijos la teoría y es fácil decirle a los hijos no mientan, y le podemos dar una explicación acerca de, hijo, usted no debe mentir porque la palabra de Dios dice esto, y le leemos 8 o 10 versículos y lo mandamos en la concordancia y le sacamos una serie de versículos de no mentir, pero llama por teléfono al señor aquel que nosotros le tenemos una deuda y dile que no estoy, dile que salí. Entonces el niño tiene que decir, no, mi papá dijo que él salió. Entonces, pero no solamente es amonestación, disciplina, sino en el Señor. O sea, verdades de la palabra de Dios, pero que se demuestren no solamente con conceptos, sino con acciones que respalden ese estilo de vida. Pregunta para nosotros: ¿estamos criando a nuestros hijos en amonestación, en disciplina y amonestación del Señor? Y la amonestación y disciplina muchas veces no solamente es la chancleta esa que usaban con nosotros, la cauchosol, o la correa. Ya, la verdad es que a mí por ejemplo me aplicaron la cauchosol, me aplicaron la correa y no me traumatizaron. O la vara, o sea, a veces hoy en día hay personas que manejan el concepto de que si nosotros disciplinamos a nuestros hijos con una varita, entonces ya eso va a afectar, va a crear un trauma
y la libre personalidad del niño se va a atrofiar, No, hay que seguir los principios de la palabra de Dios. La Biblia dice que hay que madrugar a disciplinar a nuestros hijos. Y cuando dice la Biblia que hay que madrugar a disciplinar a nuestros hijos, no es que tempranito usted se levante y le da un cantazo al hijo, porque es que la palabra dice que hay que madrugar no, sino que eso, el principio de la palabra de Dios quiere decir que desde temprana edad, desde pequeño, hay que empezar al niño a instruirlo en los conceptos, en el temor de Dios, la palabra de Dios. Miren, el libro de Proverbios tiene muchos principios en cuanto al formar y educar a nuestros hijos. O sea, miren, es tan serio en la Biblia lo de los principios, que cuando había también un niño que era contumaz, cuando era un niño o un joven que era rebelde, lo sacaban a la puerta y de delante de los ancianos decían: miren, este muchacho es rebelde, este es contumaz, este muchacho es bebedor. ¿Sabe qué le aplicaban? La pena de muerte en el Antiguo Testamento. O sea, eso era tremendo, o sea, fuerte, para que aprendieran, para que los demás temieran. Y era muy, muy fuerte. Pero recuerden, ya nosotros ahora no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Ahora, ¿por qué a veces algunos de nosotros como padres no ejercemos la autoridad? O no ejercemos la autoridad de Dios. Porque de pronto pensamos: bueno, es que nosotros no hemos sido buenos hijos. Y como no he sido buen hijo, no tengo autoridad para poder ejercer autoridad sobre mis hijos. O eso puede producir culpa. No, es que si yo lo disciplino, eso me va a producir culpa, miedo, vergüenza. No, o sea, Dios nos ha llamado a ejercer autoridad. O otros pensamos es que yo no soy digno de ejercer autoridad. Y otros van más allá, es que yo no sé cómo ejercer la autoridad. Yo no he sido formado por mis padres a cómo ejercer autoridad. A mí simplemente me mandaban 3 gritos y un huetazo y listo. Yo no he sido, entonces yo no estoy capacitado. Busque ayuda para poder ejercer la autoridad. Otros dicen: no, lo que pasa es que cuando yo voy a ejercer la autoridad, mi esposa se mete. Entonces, y los hijos míos enseguida arrancan cuando la esposa. Entonces no, hay que tomar acciones en el sentido de ponerse de acuerdo como pareja para ejercer autoridad. Y ejercer autoridad no es simplemente que van a dar chancleta y látigo. No, ejercer autoridad a veces es quitarle el programa favorito, o recogerle por una semana el iPhone o el celular. O sea, recogérselo por una semana, eso le duele más que 30 chancletazos. Entonces, ejercer autoridad. Ahora, usted pronto puede decir: lo que pasa es que eso no está de moda, pastor. El ejercer autoridad, o sea, hoy en día hay que dejar que el niño haga lo que él quiera, porque estamos afectando su libre expresión de la personalidad. Por eso es que tenemos hoy tantos niños y tantos adolescentes en la delincuencia, porque se les deja hacer lo que ellos les da la gana. Ahora, hay que asumir los costos, porque a veces la disciplina, a veces uno como padre cuando impone disciplina a uno le duele. No es fácil, pero no hay vida fácil y sin complicaciones. O sea, a veces al ponerle disciplina a los hijos le duele más a uno que al mismo hijo. Sino que lo digan mis hijos. A veces, o sea, yo recuerdo a veces, por ejemplo, arman todo un plan, ya todo lo que yo sé, yo soy el último que... Entonces, a mí me toca la tarea del malo, decir no. Entonces ya todo está armado, todo. Entonces, pero ejercer disciplina, ejercer autoridad,
No es fácil, pero se requiere que haya hombres y mujeres, padres de una nueva sociedad que se atengan a la palabra de Dios, que tengan en cuenta la palabra de Dios. Hijos, padres, criemos en disciplina y amonestación del Señor a nuestros hijos. Y vamos a formar hijos que honran y glorifiquen a Dios. Recuerden que los hijos son herencia de Dios y los ha puesto al cuidado de nosotros. Eso quiere decir que nosotros somos como mayordomos. Y el mayordomo un día tendrá que darle cuenta a Dios. Oye, ¿qué pasó con los hijos que te di? ¿Cómo los criaste? ¿Cómo los formaste? Y nuestros hijos, no debemos olvidar que al igual que nosotros, tienen una herencia pecaminosa. La herencia pecaminosa de Adán los afectó a ellos y nos afectó a nosotros. Y en algunos momentos nos vamos a equivocar. Y en algunos momentos ellos también se equivocan. Entonces hay que tener en cuenta que hemos sido formados por una herencia que es la herencia pecaminosa de Adán. Y siempre esa herencia pecaminosa tiende a ser rebelde, a hacer lo que nosotros queremos. No tener en cuenta a Dios, no tener en cuenta a nuestros padres. Pero Dios nos da la gracia, la capacidad, la autoridad para poder ejercer autoridad sobre nuestros hijos. Y qué bueno es saber que cuando usted y yo formamos a nuestros hijos, le damos aliento. Así que, padres que estamos aquí, no exasperemos ni provoquemos a ira a nuestros hijos. O sea, pensando en eso, tiene que ver también en el sentido de a veces no provocar resentimientos, rebeldía en nuestros hijos. O a veces también le prometemos a nuestros hijos cosas que no les cumplimos. A veces porque queremos que hagan ciertas cosas o porque nos obedezcan en algunas cosas, le decimos, yo, si tú haces esta tal cosa, yo te voy a dar una cicla. Cuenta con esa cicla. Todavía está contando con la cicla. Porque le prometemos. Y entonces, ¿qué estamos provocando en el niño? O en el hijo. Ira, resentimiento. De pronto hay algunos padres aquí, acuérdate, papi, lo que me prometían. Acuérdate de que me ibas a llevar a tal parte, de que me ibas a comprar las 2 mascoticas. Sí, porque a veces provocamos en ese sentido. Es una forma también de provocar la ira y crear resentimiento en nuestros hijos, que prometemos cosas que no las cumplimos. En el Señor, recuerden lo que el apóstol Pablo, en el Señor nosotros tenemos la capacidad, hijos, de obedecer a nuestros padres. Padres, en el Señor nosotros tenemos la capacidad de poder ejercer la autoridad que Dios nos ha dado. En el Señor tenemos la capacidad de amonestar, de disciplinar. En el Señor, hacerlo en el Señor, teniendo en cuenta al Señor, teniendo en cuenta la fuerza, el poder de Dios. Porque si lo hacemos en nuestra fuerza, nos equivocamos. Si lo hacemos, si aplicamos, por ejemplo, disciplina en momento de rabia, en momento de ira, en vez de edificar y corregir, lo que vamos a producir es dolor, tristeza y resentimiento y amargura en nuestros hijos. Hijos, qué privilegio, ustedes, hijos, que están aquí, de tener padres cristianos. Pero también es un privilegio que aunque usted no tenga un padre que es cristiano, usted también pueda someterse a la autoridad de su padre, porque ese es otro cuento, que a veces los hijos dicen, no, porque es que mi papá no es creyente. Entonces si él me manda a hacer la tarea, yo no lo obedezco porque él no es creyente, él no tiene al Señor. No, o sea, ese es su papá. Así no sea creyente. Y él debe respetar la autoridad de él. Claro que cuando el papá no creyente se extralimita en pedirle a usted que haga cosas
que no son conforme a la palabra de Dios, porque le dice es en el Señor, obedecer en el Señor. Si mi papá me está pidiendo algo que no es en el Señor, como a veces muchachos allá en Valledupar, que cuando tienen 13 o 14 o 15 años, los papás lo llevan para que tengan alguna experiencia sexual. El hijo que es creyente le dice: papá, eso no es en el Señor. Eso no es en el Señor. Ahí no te obedezco yo a ti, porque eso va en contra de los principios altos. Entonces hay una lealtad más alta. O sea, cuando la lealtad a mis padres es interrumpida por la lealtad a Dios, yo escojo la lealtad a Dios. Entonces, recuerden que nuestra obediencia a nuestros padres es en el Señor. Entonces, qué hermoso privilegio tener padres creyentes, como muchos de ustedes tienen de ser creyentes. Qué hermoso también y privilegio grande tenemos nosotros los padres de tener hijos que se crían en una atmósfera, en un ambiente donde hay relaciones de otros hijos que temen y honran a Dios. Pero eso no debe hacer que nos durmamos nuestros laureles y pensar: no, yo tengo a mi hijo en un colegio cristiano y yo tengo allá a mi hijo en una clase de la escuela dominical. Allá él está recibiendo palabras, hasta teología está recibiendo. Él está conociendo ya desde el génesis de la creación todo. Recuerden que no es solamente la responsabilidad del colegio. Aquí no dice y vosotros padres críen en disciplina y amonestación del Señor a través del colegio, a través de la escuela dominical. No es, la responsabilidad primaria es de nosotros como padres. No entreguemos esa responsabilidad. Claro que sí que los colegios cristianos nos ayudan, claro que sí que los maestros en la escuela dominical nos ayudan, pero eso no es la responsabilidad de ellos, es la responsabilidad nuestra. Ellos coayudan en la labor de formar a nuestros hijos. A veces nosotros pensamos como padres que esa es una responsabilidad de otro y yo me libro de eso. No, mis amados hermanos, padre y madre tenemos la responsabilidad de criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Y tenemos la presencia de Dios en medio de nosotros. Hijos, sean obedientes a vuestros padres en todo, dice el libro de Colosenses. Agrega la frase en todo, porque esto es agradable al Señor. Y Pablo en Colosenses usa otra frase: padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten, para que no se desanimen. No queremos tener hijos que estén totalmente desalentados en su relación con nosotros y en su relación con Dios, sino que desde el hogar podemos alentar a nuestros hijos, para que nuestros hijos crezcan bajo el temor de Dios. Y termino leyendo Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Romanos 13, 1 y 2, y leo el 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea, Dios ha establecido unas autoridades, y en el orden de la familia Dios ha establecido que hay una autoridad que son el papá y la mamá. Y si usted como hijo nos oponemos a esa autoridad que ha sido establecida por Dios, estamos resistiendo ¿a quién? No solamente a los padres,
sino que estamos resistiendo a Dios. Y cuando resistimos a Dios y resistimos a nuestros padres, acarreamos condenación para sí mismos. Y no nos va a ir bien. Que Dios nos ayude a vivir en esta nueva sociedad que es la familia de Dios, donde tenemos el recurso de la gracia, donde tenemos el recurso de la palabra de Dios para poder orientar, para poder criar a nuestros hijos. No nos desanimemos, que de pronto hemos hecho las cosas no tan bien como digamos en el pasado, pero Dios es un Dios que nos capacita, Dios es un Dios que nos da la fuerza para poder retomar los principios de la palabra de Dios. Y si necesitamos ayuda, busque ayuda para criar a los hijos, para formar a nuestros hijos, para que nuestros hijos, por ejemplo ya Javier y Roxana, vengan a sus hijos en el futuro como unos ministros de Dios. Pero para que lleguen allá hay que empezar desde abajo, a ahora, a enseñarles valores y principios del nuevo reino, del reino de Dios. Colóquense de pie. Cuando yo veía esta mañana el semillero, cuando veía a sus hijos, a mis hijos aquí parados, yo le daba gracias a Dios por ver que el esfuerzo de ustedes como padres, el esfuerzo del Ministerio de Alabanza, de Gustavo, de otros que se han dedicado tiempo para formarle, eso es una inversión muy tremenda en los hijos. No solamente estamos invirtiendo en nuestros hijos tiempo para que sean unos ministros de alabanza, sino que también estamos inculcando en ellos valores de reverenciar y adorar a un Dios vivo y verdadero, que amen, que sirvan a Dios. Y por eso vale la pena, yo felicito a los padres por ese esfuerzo que hacen día tras día. Tienen que venir con ellos, a veces dejarlos aquí, luego ir y regresar por ellos. O sea, es una labor no fácil, pero que a largo plazo van a ver los frutos para la honra y la gloria de Dios. Señor, gracias. Gracias por nuestros hijos. Gracias, Señor, por ponerlos en nuestras manos para que nosotros los cuidemos, para que en ti, Señor, podamos tener las fuerzas para disciplinarlos, amonestarlos, para que no se desalienten, para que crezcan bajo el temor tuyo. Gracias, Señor, por cada uno de nuestros hijos. Los bendecimos, Señor, y pedimos, Señor, que tú los ayudes a que puedan obedecer a nosotros como padres, porque eso es bueno, es justo, porque la ley de tu palabra, la ley moral, también da promesa. Pero gracias también porque el Evangelio nos ha traído la capacidad para poder obedecer. Señor, ayuda a nuestros hijos a que nos obedezcan en el Señor y para que nosotros como padres no los exasperemos. Señor, ayúdanos a no exasperar a nuestros hijos, no a provocarlos a ira. Señor, queremos que estén animados, queremos que se animen en conocerte, en servirte, en respetarte, que se animen también, Señor, en que nosotros podamos ser unos buenos modelos para ellos, que ellos no solamente vean héroes en la televisión, no vean héroes en los cantantes, sino que vean unos héroes en nosotros, en papá y mamá, que podamos ser unos modelos, Señor, en el cual ellos puedan enfocarse, estimularse para amarte y para servirte. Muchas gracias. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso a nuestros hijos?